Buenas noches. Hablamos en educación y desarrollo sostenible en América Latina. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Clara Sofía Márquez. Y Daisy Carolina Torres. ¿Y quién les habla? Jenny Carolina Reyes. El tema de hoy, evolución histórica de la educación sostenible. Bienvenidos a nuestra presentación del proceso histórico y la evolución de la educación sostenible, enfatizando en su adaptación a los desafíos medioambientales, sociales y económicos. La educación sostenible, que se define como aquella que busca generar conciencia y promover prácticas que favorezcan el bienestar del planeta y sus habitantes. Es un pilar para el origen de generaciones más conscientes y equitativas. La formación del concepto del desarrollo. Hablamos que aunque hay distinción entre países ricos y pobres, ha existido siempre a lo largo de la historia el interés por el desarrollo, tal como se entiende actualmente. Es relativamente reciente. Nace con el proceso de descolonización a partir de los años 50 del siglo pasado. El contexto que surge el concepto de desarrollo ha marcado decisivamente sus contenidos a nuestros días, siguiendo dos premisas. La primera, dar por sentado que la experiencia de los países desarrollados era el punto de referencia obligado para el resto de los países. El desarrollo no era el objetivo de discusión, simplemente se identificaban con los resultados conseguidos por dichos países. La segunda tiene que ver con la emergencia de los nuevos países independientes, que puso de manifiesto las débiles estructuras económicas creadas durante la época colonial y las dificultades que enfrentaban para conseguir que sus economías prosperasen. Lo que obligaba a hacer algo para estos países encontrarán la senda del desarrollo. Desde allí, el desarrollo se convirtió en un pilar de la reconstrucción del orden internacional. Uno de nuestros personajes importantes fue Ernest Friedrich. Al realizar la revisión histórica del concepto de sostenibilidad, se puede reconocer que fue el profesor Schumacher entre los años de 1011 y 1977, quien era un economista alemán, catedrático de la Universidad de Oxford, quien acuñó por primera vez el concepto de sostenibilidad en una publicación titulada en inglés Small is Beautiful en el año de 1973. Traducida al español en el año de 1978 con el título Lo pequeño es hermoso. Ernest se le puede considerar el padre fundador del concepto de sostenibilidad. Este concepto de sostenibilidad toma vigor político y social a partir del año 1987, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 4 de agosto de 1987, en el informe titulado Nuestro futuro común, sin hacer mención a los aportes de Schumacher como antecedentes, presentan el concepto de desarrollo sostenible y se logra un hito en hacer visible las problemáticas ambientales que se venían padeciendo desde muchas épocas anteriores, como son el deterioro de la capa de ozono, el calentamiento global, haciendo visible estas nuevas emergencias que se vaticinaban sobre la vida en el planeta. En el informe reflexiona sobre la comprensión del desarrollo sostenible, que se comprende como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. En junio de 1992, las Naciones Unidas realizaron la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, también denominada la Cumbre para la Tierra. 10 años después, en el 2012, se realizó la Cumbre de Río 20,
en la cual se conformó una comisión para pensar los problemas que afectan a la humanidad y proponer una hoja de ruta para dicho logro. Esta comisión propuso meses después a las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En consecuencia a lo anterior, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015 hace lanzamiento a la Agenda 2030, el Plan Mundial con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, especificando el 4 objetivo como educación de calidad. Enfocándonos ahora en la educación sostenible, esta nace a partir de la educación ambiental que se origina en los años 60 y que la Cumbre de la Tierra en 1992 valida con el concepto de desarrollo sostenible, que generó posteriormente los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, abarcando la interdependencia entre los sectores ambiental, económico y social. Haciendo un análisis en la línea del tiempo de los siguientes hechos más importantes a considerar en la evolución histórica de la educación sostenible. Hasta nuestros días podemos puntualizar que Compañera, al micrófono. Que es en 1960, gracias, en el cual se da inicio a la educación ambiental formalmente. Luego en Estocolmo, en la siguiente década de 1972, se hace la gran conferencia referente a la reunión de ciertos líderes mundiales para hablar de los temas ambientales que estaban afectando al planeta. Esta conferencia da como tal la publicación, los límites del crecimiento, y es la que da a conocer los problemas de insostenibilidad de la economía. Luego en 1980, hacia 1980 es cuando la UNESCO organiza la primera conferencia internacional sobre la educación ambiental de Belgrado, teniendo en cuenta los diferentes factores como ecológico, social y económico. El inicio de la educación sostenible como tal se da ya en la década de 1990, acercándonos a este milenio, según el encuentro en la Cumbre de la Tierra en Río de 1992, y se continúa con la idea de la educación que traía o venía trabajando la educación ambiental, apuntando hacia el desarrollo sostenible. Luego, en el 2000, es cuando se declara la década de la educación para el desarrollo sostenible, contemplando un periodo desde el 2005 hasta el 2014 por la UNESCO. Para la siguiente década, del 2010, se habla ya de la educación sostenible de la mano con la agenda que lanza la ONU, llamada Agenda 2030, sobre el desarrollo sostenible y cómo la educación es un factor promotor de este tipo de educación. En la actualidad en nuestro país podemos contemplar cómo la naturaleza ha sido designada como un sujeto de derecho. Esta normativa establece que la naturaleza es un sujeto con vida y por lo tanto puede proteger sus derechos. También se llama teoría de los derechos de la naturaleza, para defenderse ella misma y su biodiversidad bajo este marco legal. Hasta aquí, cómo ha transcurrido todo este desarrollo de la educación sostenible, y muchas gracias a todos por su atención.